Buenos días tengan todos ustedes, soy el pastor Daniel Villarreal, ya es jueves 7 de mayo del 2020. Bueno, llegamos al capítulo 9 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. De hecho, tendremos 3 devocionales continuos de capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, hablando en este capítulo 9 de la historia de Israel, su pasado, su elección gloriosa. Capítulo 10, vamos a ver el presente de Israel, que no creen, los motivos. Y el capítulo 11, la restauración futura de Israel, el plan de Dios para su pueblo también. Hay que ser conscientes que hay 3 grupos que a lo largo de la Biblia se manejan, ¿sí?, independientes y que van a existir hasta el fin de los tiempos: Israel, la iglesia y los gentiles. Y es interesante cómo Pablo dice lo que pasó por el corazón y la mente de Dios, de decir cómo hacer por un tiempo a un lado a su pueblo para recibir a los que crean de todas las naciones, judíos, gentiles, y ese grupo sería la iglesia. ¡Wow! Gloria al Señor. Un pasado glorioso de Israel. Pues claro, ¿sí? Qué amor y qué preocupación de Pablo por su nación, que pudieran recibir la palabra, que estuvieran en la promesa. Y me recuerda a Moisés en el Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo pecó, hizo un becerro de oro y le dijo: Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues te hicieron dioses de oro, te ruego que los perdones, de lo contrario, bórrame ya del libro de las que has escrito. El Señor le dijo: voy a borrar de mi libro al que peque contra mí. Pero qué gran amor. ¿Cuál es nuestro amor por nuestra nación hoy en día, que se cae por la idolatría, por la maldad? Hace mucha falta la palabra de Dios. Y sí, Pablo decía, versículo 3, desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Dice así, que son israelitas, de ellos son la adopción. ¡Wow! Por la gloria de Dios, por su amor, adoptó a este pueblo. No porque hubiera sido más grande, no, sino porque era pequeño. Aquí está la soberanía de Dios, pero también está la voluntad del hombre. Siempre van de la mano, soberanía de Dios y voluntad del hombre. Dice, de ellos son la gloria también. Wow. La gloria de Shekinah en el tabernáculo. Dios hablándole y manifestando, perdonando o postergando el castigo al ver la sangre en esa tapa de misericordia. También de ellos son el pacto. ¿Qué grandes pactos? El pacto abrámico, pues nos incluye. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tal el pacto mosaico o de Moisés? La ley. Sí, pero esa ley también fue nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Esa ley le decía al pueblo de Israel: no puedes cumplir 24 horas, 7 días a la semana con todo lo de la ley. Fue puesta para que se dieran cuenta que eran pecadores y que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. De Israel también era la promulgación. Bueno, también el pacto abrámico, el pacto mosaico. ¿Qué tal el pacto davídico? Siempre habrá rey en Jerusalén, descendiente de David. Pero un día, uno de sus descendientes se levantará y será rey para siempre. Wow, hablando de Jesucristo, del linaje de David. El último rey de Judá fue Sedequías. Bueno, el próximo rey será Jesucristo cuando venga a esta tierra y muere aquí por 1000 años. Y va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y las naciones van a tener que ir a adorar una vez al año a Jerusalén. Si no, no va a llover sobre su tierra, nos dice Zacarías. Qué planes perfectos de nuestro Dios. Pactos vigentes, ¿sí?, que nos alcanzan. Los israelitas, de ellos también son la promulgación de la ley, ya lo dijimos, el culto, los sacerdotes, las promesas. De ellos son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. De ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios poderoso, nuestro Mesías, que está conectada a la iglesia con Israel. Estamos agradecidos porque tenemos su palabra. Estamos agradecidos con el pueblo porque de ahí vino Jesucristo. Estamos agradecidos porque 39 de los 40 personajes que Dios utilizó para escribir su Biblia fueron judíos. Ahora,
dice aquí Pablo, no digo que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A qué se refiere? Bueno, no todos los hijos de Abraham, obviamente tuvo a Ismael primero, pero fue el hijo de la carne. Isaac es el hijo de la promesa. Gloria sea al Señor. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa, como dice el mismo Romanos, capítulo 2, 29, dice así, 2, porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Entonces, qué bendición que Dios nos ha incluido a su iglesia en este programa especial que tiene sobre las naciones, sobre la humanidad. Bendito eres. Y es un programa de elección soberana, pero también de gracia que se nos extiende. Solamente estamos de pie por la gracia de Dios. Estamos conectados a Israel, no lo olvidemos. Pero, hermanos, hay algunos errores que tenemos que ver. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. No, todavía tenemos las leyes, las temporadas, el frío, el calor, el sol. Bueno, si eso deja de suceder es que Dios dejará de pensar en Israel. Eso nos dice Jeremías. Pero Dios tiene un propósito. Cuando Jesucristo fue crucificado, resucitó y demás, bueno, ahí el Señor completó 69 semanas trabajando con el pueblo de Israel y pues puso en pausa todo, porque tenía el plan en mente a nosotros, a la iglesia. Pero estos 2000 años de la iglesia, estamos llegando al final, y ya estamos en tiempo extra. Vamos de salida para que otra vez prende el reloj, ahora sí en tiempos difíciles para Israel, la semana 70 de Daniel. Oh, cuán grande es nuestro Señor, su misericordia, su poder, su soberanía, su amor, su misericordia. Pero eso es una enseñanza para nosotros también hoy. Es una gran enseñanza de que necesitamos ser fieles. Tanto que tenemos nuestros pecados perdonados, pasados, presentes, futuros. Él nos escucha cuando clamamos. Él nos invita a que nos acerquemos, nos ama, nos perdona. Es el Dios de las segundas oportunidades, pero ¿cuántas veces lo damos por hecho? Israel dio por hecho que era el pueblo del pacto y se quedó en la sombra solamente. No quisieron recibir a Jesucristo como su Mesías, pero pronto van a recibir entonces a la mentira, al anticristo. Tristemente, nosotros como su iglesia no debemos pensar que somos mejores, ¿sí? Hay un propósito para Israel. Nosotros salimos y el propósito entraría a la semana 70 o el tiempo de angustia para Jacob, para Israel. Se prende el reloj nuevamente en tiempos peligrosos. Nuestro tiempo sobre la tierra está terminando. Necesitamos aprovechar y orar. Aquí en este capítulo ora por la salvación nacional, ¿sí? La bendición nacional del pueblo de Israel. Pero ¿qué tal la bendición particular que tenemos cada uno? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aprovechemos todo lo que tenemos de bendición. Y este día disfrutemos. Tengamos una perspectiva correcta de Israel, de la iglesia. La iglesia no ha suplido a Israel para nada. Dios no se ha olvidado de Israel. Hay propósitos eternos. Esto es el pasado de Israel. Mañana veremos cuál es el presente de Israel. Bendecida semana, bendecido día, hermanos. Ya próximo al 10 de mayo. Saludos.